Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días, queridos amigos, según donde nos escuchen en Spotify o en YouTube. Bienvenidos a esta nueva semana de conversación, conjunto a todos los amigos que siempre se conectan y a los que nos siguen. Bienvenido, don Rodrigo Mayorga, ¿cómo está usted? Muchas gracias, amigo mío. ¿Todo bien? ¿Todo bien por acá? En este frío día de agosto, septiembre, octubre, ya no sé en qué mes estamos, pero no importa porque seguimos, lo importante es que seguimos aquí una semana más con pizarra en mano, conversando Capítulo de 17. 17, nada más y nada menos. Y como siempre, compañeros, hay hartas cosas han pasado, hartas cosas esta semana, así que voy a lanzarme rápidamente con Oh, eh, algunas de las principales noticias o de las noticias de lo que fue ocurriendo esta última semana. A propósito de cosas que quizás no pensamos que durarían tanto. Esta semana se anunció que se volvió a extender hasta fin de año el funcionamiento de TV Educa Chile, este canal que surgió en el contexto de la pandemia, que iba a durar hasta el que durara el estado de excepción, que en principio termina en septiembre. Hoy día, o sea, esta semana se informó que esto se extiende al menos hasta diciembre y ya hay conversaciones para poder mantener y poder seguir con esto hacia adelante. Una muy buena noticia, ha sido de las cosas buenas que nos ha dejado esta pandemia. También, ya que nos vamos acercando al plebiscito y a octubre, con todo lo que eso implica, el CERVEL esta semana también anunció el pasado jueves que lanzaba una web de formación ciudadana y un curso de educación cívica electoral para docentes. Efectivamente aquí hay todo un rol que nos compete como educadores que CERVEL felizmente está también buscando contribuir. Así que tuvimos algunas buenas noticias, también algunas no tan buenas. El superintendente de educación informaba la semana también pasada que efectivamente unas cosas que nos ha traído la cuarentena y que nos ha traído estas nuevas dinámicas de educación online y educación a distancia ha tenido que ver justamente con las denuncias por ciberacoso, que avanzaron hasta el 18% del total de denuncias que tradicionalmente hay o que del total que recibe la misma superintendencia. Un tema que está dando más que hablar, que ha generado cierta tensión, obviamente, entre estudiantes, apoderados, profesores y como tantas otras cosas, porque muchas de las herramientas no las tenemos. Y finalmente, eh, tuvimos algunas noticias desde el ámbito político de la legislación. Esta semana el Senado aprobó un proyecto que establece o evita el cierre de las escuelas que son categorizadas como insuficientes por la Agencia de la Calidad de la Educación. Fue avisada con 19 votos a favor, 17 en contra, bastante parejo y bastante alineado en los distintos ámbitos o miradas políticas al respecto, pero es un proyecto que sigue avanzando y que ahora partió en el Senado, por lo tanto ahora pasa a su segundo trámite en la Cámara de Diputados. Y el otro proyecto que se aprobó esta semana y que te quiero preguntar a ti directamente, amigo mío Roberto, porque como rector de un colegio particular, imagino que habrás visto esto, lo habrás conversado, fue este proyecto que aprobó la Cámara de Diputados que prohíbe a los colegios subvencionados el negar, y a los particulares, el negar matrícula para el año 2021 por razones de deuda. No sé cómo vieron ahí en tu institución este último proyecto. es bien complicado, Rodrigo. Yo tuve la oportunidad de juntarme, tú sabes que tengo la posibilidad de liderar una red de colegio acá en la región del Maule y conversábamos con, bueno, los que son parte de la red de los colegios particulares pagados y lo difícil que es este escenario, Rodrigo. Por ahí la gente no lo sabe, pero sacando la caricatura de, digamos, que los colegios particulares pagados tienen mucho dinero o mucho presupuesto, tienen gastos fijos que son enormes y tú también trabajas en un colegio particular pagado y básicamente entre el 70 y el 80% de esos ingresos que reciben van en sueldo de profesores y de ahí de la mantención del colegio. Entonces, esto dificulta mucho porque la mora que hoy día existe en los colegios particulares pagados, lo hablábamos con algunos colegas, está en el orden del 20, el 30%, y eso hace insostenible que un proyecto educativo pueda funcionar, que tenga las espaldas para funcionar.
Y con todo lo que inseguriza eso a las comunidades, porque obviamente inseguriza a los profesores, a las familias. Hemos conocido noticias, ¿cierto?, de colegios que han tenido que cerrar, y también te obliga a tomar decisiones súper drásticas que tiene que ver, por ejemplo, con la disminución del personal en el caso de tener que seguir funcionando, de buscar otras estrategias que de una u otra forma también afectan el proyecto educativo. Ahora, sería interesante ver, así como se planteó, que para los jardines, porque los particulares subvencionados se resolvió algo, ¿cierto?, que iban a seguir recibiendo la subvención, independientemente de la asistencia. Bueno, ¿qué pasa acá? Así como en algún momento se pidió quizás que los colegios particulares, los jardines, perdón, recibieran entonces estos apoyos, ¿qué pasa con los colegios particulares pagados que no van a tener las espaldas para funcionar por la situación y la crisis que vivimos? Entonces, es un tema bien complejo. Yo he tenido la oportunidad de conversar con distintos directores de colegios particulares pagados y es muy difícil. Y sobre todo con lo que se genera al interior de las comunidades, porque genera incertidumbre en tiempos donde se necesita otra cosa. Y ahí quizás la pregunta, y que se lo podemos hacer obviamente a nuestro invitado de lujo que tenemos hoy día, ¿recuerdas que hace tiempo hablábamos las definiciones, que tiene que ver un poquitito con esto, en los momentos que llegan, que buscan de repente entregar ciertos mensajes de calma? Y esta semana hemos recibido distintas noticias en relación a distintas cosas, ya sea con el tema que vamos a hablar más ratito de la promoción directa de los estudiantes, qué pasa con las calificaciones que tenían. Entonces, cómo van llegando y cómo se van comunicando este tipo de decisiones y en los tiempos también dice mucho. Así que es un tema bien, bien complicado, Rodrigo. Así que Sí, vamos a estar semana a semana siguiéndolo, me imagino. sí, está interesante además porque simplemente yo no seguí esta semana este proyecto en particular, pero solo mirando aquí la noticia de que el respaldo a nivel en la votación general fue por unanimidad, lo que uno llevaría a pensar que probablemente esto debiera pasar el Senado también y eventualmente convertirse en ley. Así que efectivamente las implicancias que tiene son no menores y vamos a tener que estar conversando sin duda en torno a ella. Bueno, vamos a hablar más adelante un poquito de este otro gran tema que tiene que ver con la semana, un poquito la semana de furia que comentaba la semana anterior que tuvo el ministro. Esta semana ha continuado la discusión en torno al retorno, pero antes de eso, yo te voy a invitar, amigo mío, a que traigamos de nuevo una de las cápsulas de nuestras amigas de Profes con Chile, de Camila y Rosario, que tiene justamente que ver con quizás una dimensión bastante más grata en esto mismo que comentábamos la semana pasada también, que tiene que ver con estas premiaciones o estos premios como el Teachers Global Prize, que ellas nos vienen a contar en esta Y ocasión. para todos los amigos que se conectan por primera vez, recordarles que Profes con Chile, esta agrupación que nace desde Instagram, que tiene más de 10.000 profesores, nace con el sentido de intercambio de práctica exitosa entre comunidades docentes, independientemente de la dependencia, cómo intercambiamos, cómo hemos aprendido nuevos formatos, nuevas plataformas, y nuestra amiga de Profe con Chile todas las semanas nos traen una cápsula en relación a eso. Así que, sin decir más, gracias Vamos Rosario, con, vamos. vamos con la cápsula. Hola a todos, yo soy Camila Jochen. Yo soy Rosario Mayorga, somos de Profes con Chile y el tema de la cápsula de hoy es la valoración docente y el Global Teacher Prize Chile 2020. Sabemos que la valoración de nuestra profesión es algo que todavía tiene que mejorar mucho en nuestro país y es por eso que queremos contarle un poco más sobre el Global Teacher Prize, invitarlos a participar, porque creemos que es una forma en que entre todos podemos valorar, reconocer y celebrar el trabajo que hacen miles de docentes y profesores todos los días en nuestro país. Para eso les queremos contar que en el Global Teacher Prize Chile hay dos opciones. Una es postularse para recibir el premio y otra es nominar a algún profesor que creamos que está marcando una diferencia en nuestro país y que está realizando alguna contribución a la educación en Chile a través de su trabajo. Web de Global Teacher Prize Chile pueden encontrar las dos opciones. Como les mencionamos, son dos procesos diferentes. Postular quiere decir que el profesor que quiera entrar al concurso de Global Teacher Prize tiene que él mismo ingresar sus datos, llenar un formulario y realizar un proceso individual para poder postular. Y está la otra opción, que es la de nominar, en la que cada uno puede reconocer a un profesor. Cuando entren a la opción de nominar,
ustedes van a tener que completar el formulario con los datos del profesor al que estén nominando, al que quieran reconocer, explicando brevemente las razones por las cuales consideran que ese profesor podría ganar el Global Teacher Prize Chile. Cuando ustedes nominen a un profesor desde Global Teacher Prize, lo van a contactar, le van a avisar que fue nominado y ese profesor por ahí puede realizar una postulación. Pero eso no significa que al nominar ustedes están haciendo que él ingrese automáticamente a el concurso de este año. Para encontrar más información sobre la versión de este año 2020 y saber cómo postular o nominar a otro profesor, pueden ingresar a la pestaña Premio 2020. Aquí van a encontrar un video informativo y además las preguntas frecuentes, información del jurado y las bases. En las preguntas frecuentes aparecen todos los requisitos y el proceso explicado de postulación y de la nominación. Muy importante que recordemos entonces que nominar al profesor es el acto de reconocimiento o en el que podemos destacar a algún docente, pero eso no significa que lo estamos postulando al premio. Nominar entonces no es lo mismo que postular. Esperamos que les haya gustado esta cápsula, muchas gracias por escucharnos y ojalá se animen a reconocer y celebrar a algún profesor que crean que lo merece. Recuerden que todas van a quedar guardadas en el IGTV de nuestro Instagram @profesconchile. Que tengan una muy buena noche y nos vemos la próxima semana con una nueva cápsula de profes. Buenísimo, muchas gracias a nuestras amigas de Profes con Chile, a Camila, a Rosario, que siempre nos ayudan. Yo lo voy a nominar, profesor Rodrigo. Ya yo lo voy a nominar profesor Roberto. Cambiémonos los nombres por último. Pero... Claro, nos vamos a hacer un mutuo reconocimiento con pizarra en mano. No, algún amigo que está escuchando también, ambos hacemos clases, así que... Bueno, caemos. Yo siempre, ya que estamos diciendo comentarios vanos, yo siempre confundo esto del Teacher Prize con Feature Prize, que era esa compañía de juguete de mi infancia. O sea, que soy muy joven, pero sí, la verdad es que es importante esto, como dicen, no solo con el tema mismo del premio y el concurso, sino como parte de una serie de iniciativas que tienen que ver con valoración. Y llega en un momento, Rodrigo, que yo creo que es especial, donde hoy día la sociedad en general, y sobre todo en nuestro país, se ha dado cuenta de la importancia que es la educación, lo importante que son los profesores, lo difícil que es educar. Y yo creo que ahí la profesión que nosotros hacemos, la más hermosa, según mi perspectiva, ha tomado un posicionamiento nuevo, un nuevo aire, y qué mejor que poder reconocer a los profesores, a los buenos profesores y profesoras que tenemos. Pero tenemos más noticias, así que vamos, don Rodrigo. Y justamente un poquito de la valoración docente, que volvemos un poquito a esta discusión de la semana pasada que comentábamos, ¿no? Estas declaraciones del ministro, después estas contradeclaraciones del colegio de profesores, carta al director, que si habían profesores cómodos, no estaban cómodos, lo había dicho el ministro, no lo había dicho el ministro, entró la Federación de Escuelas Particulares también a opinar ahí, ya cuestionar los dichos del ministro, entró la Iglesia Católica a hablar sobre el regreso de la escuela del obispado. Efectivamente, el tema del retorno se ha convertido en un conflicto, en una tensión muy, muy fuerte. Esta semana el Colegio de Profesores sacó una encuesta realizada por ellos, donde planteaba que el 97% de los apoderados se negaba a la reapertura de la escuela. Mineduc retrucó diciendo que había miles de profesores y apoderados que también apoyaban el retorno a clase. Se ha vuelto un poco como digo, un conflicto bastante tenso dentro de los distintos actores. Y en ese contexto, efectivamente, el ministro de Educación estuvo esta semana en la Cámara de Diputados. Y tuvo este hemiciclo para referirse a este eventual plan de retorno a clase, y intervenciones que no pasaron desapercibidas. Esto también recibió muchas críticas, también, salió también, ¿cierto?, en prensa, y se le criticó mucho esto, que comparó, él preguntó, digamos, desde una pregunta honesta, si las escuelas se podían abrir para ir a votar al plebiscito, ¿por qué no los alumnos entonces podrían regresar al colegio? Y de muchos sectores, y por supuesto, su amigo personal, digamos, el presidente del Colegio de Profesores, inmediatamente saltó y dijo: oye, pero estamos comparando peras con manzanas, el abrir la escuela una hora con adultos no tiene nada que ver con estar con niños, y se le enrostra como estar sin esta claridad de lo que es saber estar en la sala de clases. Y hay otra más, Rodrigo, esta, ¿cierto?, que
habla de este retorno a clase y esta promoción automática. Y esto ha generado hartas cosas en mis apoderados. Yo conversaba con profesores y directores de otros colegios, porque muchos profesores decían, bueno, entonces todo lo que estamos haciendo en el colegio, los trabajos y las notas ya no importan, no hacemos nada. Y te fijas que llegan estos mensajes equívocos y es complicado para las comunidades. Cuando uno lee, y esto recién, y tú lo sabes mejor que yo, porque tú eres profesor de formación ciudadana, ¿cierto? Esto tiene que seguir caminando, pero ya la gente lo toma a decir, bueno, voto todo lo que está haciendo el colegio, total me quedo con las notas del año pasado, y no es tan así, digamos. Entonces, habla que uno puede comparar, habla que si uno, incluso los papás pueden pedir la repitencia, pero el consejo escolar es quien tiene que tomar la decisión. Pero volvemos al punto central que hablamos desde el inicio de esto, lo importante de las señales. ¿Qué pasa o qué hubiese pasado? Y se lo vamos a preguntar a José, si este tipo de directrices que hace por mucho tiempo, ¿te acuerdas que el primer invitado, Carrasco, Gonzalo Muñoz, nos decían la importancia de las señales? ¿Por qué no decimos rápidamente que nadie va a quedar repitiendo? Porque cuando no tomas esas decisiones rápidas, creo yo, pasa esto, que gente probablemente, que algunos de nuestros ciertos diputados y diputadas que probablemente no conocen mucho de educación y que no saben lo que pasa en la sala de clase o cómo se gestiona un colegio, toman este tipo de decisiones sin consultarlas a nadie. Y lo más triste de todo es que siento yo que por estos días, y también lo vamos a hablar con José, se ha instalado esta como división artificial entre los que quieren volver y los que no. Si tú, Elías, si tú planteas el hecho de abrirte la posibilidad de volver, entonces significa que estás apostando lo leía en internet el otro día, es que significa entonces que si tú quieres abrirte la posibilidad de volver, estás avalando este modelo económico, lo único que quieres, y el otro le respondía, y si tú no quieres volver es que estás cómodo en tu casa porque estás haciendo menos horas de clase. Pero qué estupidez es esa, ¿te fijas? Entonces, generar ese tipo, y sobre todo cuando viene desde las autoridades, cuando viene desde los actores que tienen que ver con educación, es complicado, porque siento yo que el rol de cualquier líder, el rol de cualquier autoridad, de cualquier gremio, es el de dar y fortalecer confianza en la comunidad y en las comunidades educativas. Y con estas posiciones binarias, caricaturescas, no se genera eso. No se genera eso y yo estoy seguro que la pregunta del cómo y cuándo es la más difícil que vamos a tomar en mucho tiempo como sistema. Pero caemos en estas miradas caricaturescas que no ayudan en nada. Entonces, y volvemos al tema de las decisiones que transmiten calma y todo. Pero bueno, acá tenemos un invitado enorme y hay que sacarle el jugo y le vamos a preguntar esto y mucho más. Exactamente, exactamente. Yo creo que solamente recalcar, Roberto, una cosa que dijiste ahí y que es tan importante, un poco la dimensión de lo simbólico de los mensajes y la dimensión de la ley propiamente tal y lo que la ley obliga como tal. Y eso importa primero reconocer esto, que efectivamente que hay procesos legislativos que son más largos, que tienen una dimensión política importante, que van a depender de ciertos conflictos o ciertas posiciones. Por eso lo que te decía yo es muy distinto cuando un proyecto pasa 19, 17, como veíamos el primero que mencionábamos, a otro que pasa por unanimidad. Los caminos legislativos que se le vienen por delante son bien distintos. Pero sobre todo, nuevamente, recalcar esa dimensión. O sea, yo lo he repetido muchas veces acá, la educación es política, sin duda alguna, y que bien que lo sea, pero que no sea usada para ganar puntos en otros ámbitos. Y eso es lo que a veces uno percibe un poco en estas discusiones. Y también yo creo que hay que ser responsable, y eso quizás uno nos lo incluye a nosotros como incluso como podcast, a también lo que la prensa comunica en esto, porque en el fondo, digamos también de una forma que es bien importante, yo estoy de acuerdo que la declaración del plebiscito es una declaración que no tiene ni pies ni cabeza. No tengo nada que decir al respecto, me parece una tontera. Pero efectivamente me parece muy complejo que haya hecho mucho más ruido y haya sonado en todos lados, más esa comparación ridícula, que por ejemplo estas discusiones en torno a la promoción automática, estas conversaciones, hubo conversaciones en el Congreso donde se habló se le pidió al ministro que no fuera tan crítico con los profesores o que hablara más con las comunidades. Esas son las conversaciones que también tenemos que tener como ciudadanía. Oye, y hoy día está, por supuesto, el cuándo vamos a volver, que es clave, el cómo vamos a volver, y yo creo que hay una tercera, que esto
hace que no se converse, que es el a qué vamos a volver. Y ahí también hay el profundo, ¿cuál es el sentido? ¿Vamos a volver a la misma lógica de antes, al avanzar sin parar? En situación que hoy día hemos experienciado y hemos aprendido nuevas cosas. ¿A qué vamos a volver? ¿A esa lógica antigua? ¿Vamos a volver a las nuevas creencias que tenemos? Entonces hay una discusión hermosa también, pero no se da porque hoy día la agenda, digamos, está teñida por estas caricaturas de un lado y otro que no ayudan absolutamente en nada. Pero bueno, yo ya me aburrí de hablar y de escucharlo a Por ustedes, favor, Rodrigo, con cariño. presente. Entonces, Presente. yo tengo el agrado de invitar y presentar esta noche a José Weinstein Cayulea. Él es sociólogo, investigador, consultor, fue nuestro primer ministro de Cultura del país, don Rodrigo, usted lo mencionaba otra vez. Y hoy día es el director del programa de desarrollo de liderazgo educativo en la Universidad Diego Portales. Así que tengo el gusto y el honor de presentar a José. José, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación de formar parte de este pequeño espacio que nació desde profesores para profesores. Así que bienvenido, muy buenas tardes. Gracias a ti, Roberto, por la Muy acogida. bienvenido, José. Qué bueno tenerte con nosotros. Bueno, ¿por dónde partimos, Rodrigo? Bueno, y José, preguntarle, primero, ¿cómo tuviste más o menos todo lo que hablamos y todo lo que está, y lo que hemos hecho con nuestros últimos invitados, que le hacemos una pregunta general, digamos, de cómo ves tú el escenario en el que está hoy día la educación en Chile, José? Como para partir de alguna parte. Una pregunta sencillita. No, bueno, mira, yo creo que para ir al grano de la coyuntura, porque ustedes lo que quieren hablar más bien es lo que está pasando con el COVID y la crisis de la pandemia, yo creo que estamos muy desordenados como país. Estamos desordenados, no tenemos una unidad para enfrentar esta situación y creo que eso nos afecta mucho. Yo creo que una de las cosas importantes de los países que han logrado enfrentar bien la pandemia es que han logrado tener una unidad importante frente al enfrentamiento de ella, que se han puesto de acuerdo respecto a las medidas, que han tenido una creencia de que lo que se informa desde el punto de vista de lo sanitario es lo que corresponde, que han tenido apoyos económicos muy fuertes, que han movilizado, que han tenido acuerdos sociales respecto del COVID. Y todo eso yo creo que es lo que nos está, de alguna manera nos está penando a nosotros, que en el fondo nos falta una unidad más de fondo para enfrentar esta crisis tan grande. Estamos hablando de una crisis que, bueno, hace más de 100 años que no ocurría algo de esta envergadura, con la gripe española el año 1918, que no teníamos una situación como esta de difícil. Entonces, pensar que esa situación se puede abordar efectivamente sin una unidad muy grande es muy difícil. Y creo que eso yo lo pondría como un primer punto importante a la discusión. ¿Cómo se logra alinear a los distintos actores? ¿Cómo logramos transmitir las distintas actores, instituciones? Yo estoy pensando ahí no solo en el Colegio de Profesores del Ministerio de Educación, estoy pensando también en los alcaldes, estoy pensando en los rectores. ¿Cómo logramos construir una estrategia para enfrentar esta amenaza tan grande que no nos divida, sino que nos una? Creo que esa sería para mí la tarea más grande e incompleta hoy día, y la que creo que nos debilita mucho para enfrentar esta situación. Cuando uno ve los países que han logrado salir adelante, ellos han tenido unidad. José, y en ese sentido, bueno, Roberto lo decía, tú tienes además de tu carrera académica, tienes una carrera en el servicio público también, fuiste subsecretario, fuiste ministro, en el fondo, si alguien conoce en este podcast, este funcionamiento interno del aparato público y todo, ¿qué rol crees tú que en ese sentido le caben a nuestros líderes públicos? Yo estoy pensando en el aparato estatal fundamentalmente. Bueno, es muy poderoso, ¿no? Entonces el aparato estatal son los primeros llamados a construir esos consensos, ¿ya? Y creo que en ese sentido hay señales muy importantes que hay que dar. Por ejemplo, el ministerio se propuso construir un consenso respecto al tema de la deserción escolar. Y convocó una mesa de expertos, formuló un diagnóstico, dijo que iba a poner recursos en eso, llegó a 15 medidas más o menos bastante claras respecto de posibilidades de acción, y puso ese tema como un tema que podía unir. Para mí ese es un ejemplo, por ejemplo, de cómo el ministerio puede hacer cosas importantes desde un punto de vista de la unidad y puede ir construyendo esos consensos. Por desgracia, eso no ocurrió en otros ámbitos, ¿ya?
Y me parece que ustedes, yo creo que lo ponían súper bien, el tema, en el sentido de que estamos discutiendo como los pros y los contras, el retorno a clase, y la verdad es que no es esa la conversación, es más bien cómo, cuándo, a qué. Yo creo que lo ponían muy bien ustedes el tema. Y yo creo que eso es lo que debiese hacer con mucha más energía el Ministerio de Educación, ¿ya? Ser capaces de hacer esa convocatoria. Ahora, esa convocatoria hoy en día en Chile tiene un problema, que son problemas de gobernabilidad que son más amplios que el Ministerio de Educación, Claro. ¿ya? Tiene que ver también, ¿no es cierto?, con que esto se junta con algo que pasó, ¿no es cierto?, el 18 de octubre del año pasado, que ya, ¿no es cierto?, horadó mucho de la legitimidad pública de las instituciones y sobre todo el gobierno, y por lo tanto no es fácil tampoco, no tiene mucho capital político, por decirlo así, el gobierno para poner arriba de la mesa, para poder convocar, pero yo creo que también estas circunstancias son circunstancias en que se puede ganar eso, si es que se aparecen, ¿no es cierto?, convocando a mesas, como ocurrió, por ejemplo, como está ocurriendo con el Ministerio de Salud. Y yo creo que es un ministerio, sobre todo en la llegada del ministro París, en la cual se ha ido reganando cierta confianza pública y cierta legitimidad, y para eso ha sido importante tener a la mesa de expertos, tener una mesa social, sentarse con el colegio médico, llegar a, bueno, no siempre se puede llegar a acuerdos, pero por lo menos que haya un diálogo permanente. Creo que eso, en el caso de educación, sería importante que se hiciera. José, nosotros hablábamos el capítulo pasado con el invitado que tuvimos, con Javier Bani, y hablábamos esto de que algunas comunidades, a esta flexibilidad que hoy día el gobierno ha dicho, ¿cierto? El Ministerio de Educación ha dicho para la vuelta a los colegios, que todos los colegios que tienen fase 3 o 4 puedan solicitarla. Flexibilidad que fue distinta, ¿cierto? En abril, cuando se dijo todos se tienen que tomar las vacaciones. Y hoy día muchas comunidades sienten que ese costo de abrir las escuelas se le está pasando a las comunidades. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? ¿Tú compartes eso, que es un costo que se le está pasando a las comunidades, que debería ser comunicado desde otra forma o decidido de otra forma por parte del Ministerio de Educación? Sí, yo tengo la impresión de que no solo las comunidades, sino que los alcaldes hay que construir un nuevo trato en este tema. Y yo creo que tiene que haber un margen de políticas nacionales. Y sobre esas políticas nacionales se tienen que ir construyendo soluciones locales o fijando con mucha claridad cuál es el margen de flexibilidad que puede haber. Yo creo que es muy distinto decir, por ejemplo, que los colegios en fase 4 o en fase 5, ¿ya?, deben ofrecer clases presenciales de ciertas maneras, ¿ya?, a los apoderados que quieran asistir a ellas, a decir, ¿no es cierto?, que el colegio va a ver si ofrece esas clases presenciales o no, ¿ya? En ese sentido, creo que hay algunas definiciones nacionales que es muy complicado que tú no tomes como país. Si tú tomas el ejemplo más exitoso que tenemos en América Latina hoy día, que es Uruguay. En Uruguay se llegó a una convicción por parte del gobierno, con apoyos, ¿no es cierto?, políticos y técnicos, de que era posible abrir las escuelas. Cuando abrieron las escuelas, había un temor gigantesco en la población y partieron yendo el 30% de los estudiantes. Pero a las 2 semanas ya tenían el 50 o el 60%. Y hoy en día todavía no tienen a todos. Y tienen que buscar, ¿no es cierto?, cómo atender ese grupo que todavía no quiere ir y que no vas a poder obligar a una familia que envíe a un alumno. Pero sí puedes llegar como sistema a cierta decisión diciendo, bueno, cuando se cumplen las condiciones sanitarias que se consideran pertinentes, hay que empezar a ofrecer el servicio educativo, ¿ya? Y tú puedes dar cierto margen para que se organice de una manera o de otra los turnos. O puedes pensar, porque eso depende también de la infraestructura del establecimiento. Ustedes lo conocen bien. En el caso de ustedes, ¿no es cierto?, que una región también que hay tantos establecimientos rurales que tienen tamaños a veces distintos que otros. Pero tú, yo creo que tienes que fijar diciendo, mira, cuando están estas condiciones sanitarias, el servicio tiene que empezar a restablecerse para quienes quieren aprovecharlo y con estos resguardos físicos. Y el margen de flexibilidad no puede ser en la flexibilidad de si abro o no abro, si doy el servicio o no doy el servicio. Porque también, ¿qué te pasa, no es cierto, cuando empiezan a pensar algo? Yo he escuchado ideas, por ejemplo, de algunos alcaldes diciendo, bueno, vamos a hacer una suerte como de votación popular. Y se va a abrir la escuela solo si gana la votación de aprueba abrir la escuela. Bueno, ¿y qué pasa si la votación es 55, ya 45? Entonces el 40, o si fuera lo mismo, 80-20, da lo mismo.
ese grupo que quiere y que necesita volver a clases presenciales, cuando ya están las condiciones sanitarias dadas, ¿tú no le vas a ofrecer esa posibilidad? Esto es importante porque el tema educativo tiene muchas repercusiones, tiene temas de atraso escolar, tiene temas de deserción, pero también tiene temas laborales, ¿ya? Hay personas que necesitan para poder trabajar, ¿no es cierto?, que los niños estén efectivamente en los establecimientos escolares. Hay temas también de ciertos grupos de estudiantes que están especialmente perjudicados, los niños con necesidades educativas especiales, por ejemplo, o los niños que hoy día salen de cuarto medio. Entonces, yo creo que yo no participo de esta idea de, que no solo la he escuchado del gobierno, ojo, también la he escuchado de investigadores, de académicos y otras personas diciéndole, bueno, que cada comunidad decida. Y es como, yo creo que eso es como negar la posibilidad de políticas nacionales respecto a este tema, que es distinto, insisto, en que no existan flexibilidad para algunas soluciones locales. Pero me parece que tiene que haber directrices nacionales sobre esto. No te podemos tener un sistema fragmentado en 12.000 unidades que cada una hace una cosa distinta que la otra. Claro. Efectivamente, y hablábamos de eso la otra vez con Gonzalo, bueno, no en este podcast, después con Gonzalo Muñoz, cierto amigo del programa, y efectivamente, cuando pasa eso, en este caso el gobierno pierde o deja esta responsabilidad que tiene, o esta oportunidad que tiene como de gobernar y hacer política pública, digamos, que es lo fundamental. José, preguntarte, ustedes desde Liderazgo Educativo de la UDP hicieron una encuesta, o están en esta encuesta que busca conocer la opinión de directivos escolares sobre la educación en este contexto. Preguntarte si eso ya está listo, han elevado resultados. Estamos a la puerta del horno. Podemos hablar de eso en un par de semanas más. Lo vamos a dejar ahí invitado. Tengo Ya secreto muy de pronto. confesión yo respecto a esto. Esos resultados son Oye, demasiado no, sabrosos. está bien. Tenemos un Entonces, acuerdo ahí con todos los colegas de las otras universidades. Estamos haciendo la encuesta de... Pero quiero decir que esta ha sido una obsesión nuestra, desde la Diego Portales, desde el año 2013, que estamos haciendo encuestas a directores, que se ha llamado La Voz de los Directores y Directoras. Y hemos tenido una obsesión, en el fondo, porque los directores tengan una voz, porque nos parece que son muy poco considerados en la política pública, en el sentido de su mirada a las cosas. Y creo que eso es muy malo, porque en el fondo los directores tienen mucho que decir. Se ganaría mucho si se considerara más permanentemente su visión de las cosas y habitualmente se le exija que después apliquen las políticas. Por lo tanto, tener esa visión de la voz de los directores y directoras ha sido para nosotros una obsesión que desde el año 2013 en adelante hemos ido haciendo año a año, de tal manera de hacerlo. Hay otros países en los cuales los directores están agrupados. Y así como existen, ¿no es cierto?, colegios de profesores, existen los gremios o la asociación de directores. Aquí tenemos algunos ejemplos por comunas, pero no es algo con una voz nacional. Y yo creo que sería muy bueno que tuviéramos. oye, y en relación a eso, perdón Rodrigo, pero me agarro de esta pregunta. Yo he participado y también te he visto liderando muchos seminarios desde la UDP, José, y había uno que era emocionalidad y liderazgo educativo en tiempos de crisis, que pasó el miércoles 12 de agosto, si no me equivoco. Preguntarte a ti, porque hay muchos de los participantes que siempre nos escuchan en vivo y en directo, y también amigos que nos siguen en YouTube, en Spotify, hay mucho liderazgo intermedio, muchos directores de colegio, y hay muchas personas que entienden el liderazgo como un atributo de ya no solamente del director de turno, sino que de la organización, y es muy interesante en temas de liderazgo. ¿Cuáles tú crees son, con tu experiencia, lo que tú ves en el Centro de Desarrollo de Liderazgo, cuáles son aquellas competencias claves que un líder, para los que nos están escuchando, sobre todo hoy día, son vitales o que debería poner especial atención? Sí, bueno, yo creo que dentro de las cosas que tiene que poner especial atención el equipo de liderazgo, por lo menos, yo creo que lo mínimo es aceptar que sea el equipo de liderazgo y no solo el director o la directora, digamos. Entonces, canalizando en ellos la función directiva dentro de la escuela. Yo creo que lo primero que tiene que hacer es tener una gran capacidad para diagnosticar la situación en que está el colegio. Y diagnosticarlo quiere decir no solo ver los problemas, sino también ver las potencialidades de trabajo frente a los problemas. Y creo que esa es como una primera gran tarea que se tiene. La segunda que yo creo que tiene que tener muy fuerte es el tema de priorizar. Nosotros no es por casualidad, Roberto, que hemos puesto este tema emocional con tanta fuerza, porque creemos que dentro de la priorización es un tema muy importante. Pero tiene que ser capaz de decir, mira, yo tenía todos estos objetivos y estas metas,
y ahora tengo quizás otras a partir del diagnóstico que tengo que poner con mucha fuerza hoy día. Tercero, creo que tiene que tener una gran capacidad hoy en día de reorganizar el funcionamiento de la escuela y reorganizar el funcionamiento completo de la escuela. Eso quiere decir, por ejemplo, hacer sistemas de 3 semanas de clase y 1 semana de vacaciones, por ejemplo, o de suspensión, ¿no es cierto? Y así por delante. O sea, tiene que tener esa capacidad grande, que yo creo que es muy importante, de poder meterse en los procesos y ser flexible frente a esta realidad para lograr los objetivos que se ha puesto como prioritarios y que tiene, ¿no es cierto?, y que son difíciles de lograr. Creo que también tiene que tener la capacidad de unir, y esto, insisto en lo que decía al inicio, creo que una comunidad escolar hoy día se ve más que nunca su unidad, y esa unidad pasa también por ir en solidaridad a los que tienen mayores problemas, y por lo tanto ser capaces de ser muy proactivos como comunidad escolar para atender a los que quieren. Y la quinta que te diría sería de hacer puente con redes externas. Porque hoy en día, más que nunca, las comunidades escolares necesitan de las autoridades comunales, necesitan de redes de apoyo, necesitan de feriantes, de repente necesitan de muchos apoyos. Entonces, creo que este equipo no solo tiene que mirar hacia adentro tiene que mirar, por cierto, haciendo las 4 cosas que yo decía, pero adicionalmente a eso tiene que hacer puente hacia afuera, porque las comunidades escolares no se autoabastecen en todas las cosas, ¿ya? Y en ese sentido, en esa serie de webinar que tú dices, que ha sido bien extraordinaria, que se ha llamado Liderazgo en tiempos de crisis, hemos trabajado muchos temas y nos ha llamado la atención el respaldo que tiene. Fíjate que uno de los webinars pasó el 1.000.000 de visualizaciones. Justamente uno de los que tú dices, centrado en el tema de la autogestión y las emociones, hay más de 1.000.000 de veces que ha sido visualizado. Y eso yo creo que también es un diagnóstico para nosotros, digamos, respecto a lo que hoy día se está pidiendo. Totalmente, o sea, muestra también las necesidades, la urgencia y sobre todo en estos momentos críticos. José, un poco pensando en, ya nos vamos acercando hacia el final de esta parte del programa que es la parte del podcast y luego tenemos este espacio para compartir con los amigos que están y amigas que están aquí conectados. Pero ya que los resultados de este último estudio están en el horno y hay que respetar el secreto de confesión académica, y quizás conectado con esto último que decías de las obligaciones o las responsabilidades de los líderes y también con algo que mencionaba al principio en torno a los sentidos, quizás incluso a nivel país, como te quiero llevar a otro proyecto tuyo o otros proyectos tuyos que ya llevan un tiempo desarrollado que tienen que ver con esta idea de la confianza relacional, y cómo un poco, y de qué manera podemos entender también este concepto, y de qué forma ese concepto también quizás nos puede iluminar en los procesos de construcción de la comunidad. Así como Roberto tiene su obsesión con el liderazgo, yo como antropólogo tengo su obsesión con las construcciones comunitarias y me gustaría un poco preguntarte por eso, cómo ese concepto también nos ilumina, cómo podemos ir construyendo comunidad, sobre todo en tiempos como estos. Sí, bueno, yo también, como tú, Rodrigo, me obsesioné con este tema de hace ya unos 4 o 5 años y empecé a entenderlo y a investigar y a construir metodologías para construir confianza en los colegios, porque creo que es un tema clave. Es decir, me he ido convenciendo cada vez más que en realidad la confianza es el capital social que tiene el colegio. La confianza es la capacidad de relacionarse como una unidad, como una comunidad, ¿ya? Y la confianza yo la muestro como en 3 imágenes, diciendo cuando hay confianza en un colegio hay 3 grandes cosas que se tienen. Se tiene un pegamento, es decir, la confianza es lo que te da cohesión internamente dentro de la escuela. Segundo, es también un lubricante, es decir, la confianza es lo que te permite que los procesos dentro de la escuela sean fluidos. Cuando no hay confianza, tú andas controlando todo el tiempo, a todo el mundo. Hizo esta cosa, no la hizo esta cosa, ¿qué va para allá? Entonces, la confianza permite que las cosas fluyan. Y lo tercero es que la confianza es una levadura. Es una posibilidad de hacer crecer una organización y sobre todo de innovar. Tú jamás vas a innovar si no tienes confianza. En un entorno de confianza en que tú te vas, porque una innovación siempre es un riesgo. Y los riesgos tú los asumes cuando hay confianza en el otro. Tú no sabes si te va a resultar bien.
la innovación que estás haciendo. Es justamente una innovación. O puede ser que no te resulte bien a la primera, que es lo que pasa con la mayoría de las innovaciones. ¿Ya? Pero tú solo te vas a embarcar en una innovación y tus docentes y los docentes se van a embarcar en esas innovaciones si es que sienten que hay un ambiente en el cual se permite justamente que las cosas no resulten a la primera, se creen las buenas intenciones del otro, se es abierto respecto a la información. Y eso lo puedes llevar a toda la vida escolar. Por eso la confianza es como medular a la vida escolar, porque tiene estas grandes propiedades. Y las instituciones y los colegios que realmente logran esa confianza son colegios en los cuales hay más innovación, hay más cohesión, hay más capital social, hay más involucración de los apoderados, hay más colaboración docente, etc. Por eso yo he abogado con mucha fuerza porque vayamos pensando que esto no solo es un eslogan, sino que se puede trabajar. Porque otra gran cualidad de la confianza es que es dinámica. Y por lo tanto uno puede ganar confianza y también puede perder confianza. ¿Ya? Por lo tanto, y en esto también, nuevamente, los directivos y los líderes tienen un rol muy importante. Así como decíamos que el gobierno tiene un rol muy importante respecto de cómo se logra unir al país educativo frente a la pandemia, también yo creo que el equipo directivo y la dirección tiene un rol muy importante en la construcción de esta confianza, porque dan el tono respecto de cómo se tratan las personas entre sí, de cómo se tratan los apoderados, de cómo se escucha a los niños, y así por delante. Por lo tanto, que gracias Rodrigo por traerme este tema, pero para mí es un tema muy importante y yo no solo lo estoy investigando, sino que también lo estoy buscando construir metodología. Estamos trabajando con 2 comunas, una comuna estamos empezando en realidad un proyecto para eso, uno de la comuna de Peñalolén y otro de la comuna de Teno, cerca de ustedes. ¿Ya? En la cual estamos trabajando, vamos a empezar, ¿no es cierto?, un trabajo justamente respecto de este tema, cómo se construye la confianza a partir de los equipos directivos. Vamos a estar ahí bien atentos a eso, porque es verdad que es muy clave. Bueno, José, te cuento un poquitito. Estamos llegando ya a la parte final del podcast, que cierto se va a Spotify y a YouTube, pero los amigos que se conectan toda la semana, una vez que se termina esta grabación, y paso el aviso en vivo y en directo para que todos los que nos escuchan en Spotify y YouTube se conecten el próximo miércoles y tengan la oportunidad de hacerles preguntas al entrevistado, que es el espacio que vamos a tener ahora. Así que te pedimos que te quedes unos minutos, José, porque ahora vienen las preguntas que ya nos están haciendo llegar, preguntas muy interesantes desde los amigos de Con Pizarra en Mano. Y don Rodrigo, usted siempre tiene avisos. Sí, no, simplemente vamos a despedirnos hoy día. Como tú bien dices, tenemos el capítulo estará ya disponible en YouTube y en Spotify, como todos nuestros capítulos pasados, los 17 que ya llevamos andando. Y también recordar que para todas aquellas personas que nos escuchan, sobre todo después, y quieren recibir en su correo electrónico la información de nuestro podcast o de nuestros programas de YouTube, o para poder conectarse, solamente tienen que escribirnos ahí a conpizarraenmano@gmail.com para añadirlos a la lista de correo. Vamos a estar también informando por esa lista sobre nuestro invitado de la próxima semana. Ahí estaremos contando. Y otras sorpresitas que puede que se vengan más adelante. Me pidió la editorial sortear un libro, Rodrigo, así que es probable que haya sorteo la próxima semana. Muy bien. La editorial siempre ahí. Libro que vamos a hacer llegar a don José, por supuesto. Parece maravilloso. La editorial Trayecto, gran editorial. Escuchaba, tiene unos libros de relatos de Nueva York muy buenos también, dicen. Así es. Y lo último para los amigos antes de despedirnos, Con Pizarra en Mano, solamente voy a anticipar algo, conpizarraenmano.com. Lo dejo ahí porque se viene el lanzamiento. No puedo decir más. Así como José, no puedo contar más. Yo solo dije que teníamos sorpresa, pero vámonos entonces para que quede ahí en el suspenso.